Bienvenidos a una nueva entrega del Tugurio. En esta ocasión, el tema es la Guerra del Pacífico, en que se abordará algunas anécdotas de aquella gesta. Esperamos que sea de su agrado. Los dejo con Mariana y Javier. Les dejamos con Mariana y Javier. Les dejamos con Mariana y Javier. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a analizar una etapa histórica que es francamente monumental. Y bueno, para quienes siguen de cerca esta época, saben que la Guerra del Pacífico suele resumirse casi siempre en movimientos de tropas, fechas aburridas, tratados. Sí, lo clásico que uno ve en el colegio. Exacto. Pero no estamos aquí para repasar el mismo manual de táctica militar que ya conocen. Nuestra misión hoy es extraer el lado más visceral, más crudo y, sorprendentemente, el más humano de todo este conflicto. Y para eso tenemos un compendio de fuentes primarias fascinantes sobre la mesa. Vamos a estar revisando los diarios de campaña del teniente Alberto del Solar, también los apuntes del cirujano Víctor Corner, cartas íntimas de soldados adolescentes, revistas navales y los ensayos literarios del peruano Ricardo Palma. O sea, vamos a buscar lo que no suele estar en los textos oficiales. Y el enfoque que tomaremos hoy es fundamental para comprender la verdadera magnitud de lo que vivieron estos individuos. Fíjense que vamos a abordar la profunda dualidad de esta guerra. Claro, porque hay dos caras muy distintas. Totalmente. Por un lado, tenemos el conflicto implacable, marcado por un sufrimiento extremo en el desierto y una deshumanización aterradora, sobre todo en el combate cuerpo a cuerpo. Sí. Pero en agudo contraste, los diarios y las bitácoras nos revelan actos de un honor inquebrantable, momentos que enaltecen las figuras de capitanes que, rodeados de una masacre absoluta, se comportaron como verdaderos caballeros de los mares. Es esta tensión constante entre la barbarie más primitiva y la nobleza más refinada. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por la génesis del conflicto, esa especie de fervor inicial y el violentísimo despertar que le siguió. Porque cuando uno revisa cómo se estructuraron estos ejércitos en un principio, queda clarísimo que la maquinaria bélica no estaba para nada lista. No, en absoluto. Para quienes estudian el periodo, saben que la situación militar era muy precaria, pero los detalles de cómo exactamente se llenaron las filas revelan muchísimo sobre la realidad social de aquella época. Claro. Si analizamos el contexto de fines de la década de 1870, la situación militar de Chile, por ejemplo, estaba muy mermada por severos recortes económicos. O sea, las fuerzas regulares eran mínimas. Eran poquísimos. Exacto. Entonces, ante la urgencia de movilizar tropas al norte, el Estado recurrió a medidas drásticas que hoy nos parecerían impensables. Los registros históricos documentan cómo en ciudades del centro-sur, como Talca, las autoridades ordenaron a la policía hacer redadas nocturnas en las cantinas. En las cantinas. Literalmente arrastraban a vagos y pendencieros fuera de los bares para enlistarlos a la fuerza en las milicias. Estaban construyendo un ejército en gran parte con los marginados de la sociedad. Lo cual contrasta de una manera casi poética, o no sé si trágica, con lo que sucedía en otras regiones. Porque mientras en Talca reclutaban por la fuerza en las tabernas, en lugares como Chillán había un fervor patriótico desbordante. Casi irracional, digamos. Un entusiasmo ciego. Sí, las cartas de la época describen cómo la fiebre de la guerra contagió hasta a los niños. Fíjate que formaron su propio batallón infantil marchando por las calles de tierra armados con fusiles de madera, jugando a una guerra que pronto devoraría a muchos de esa misma generación. Es una radiografía perfecta de la inocencia colectiva antes del trauma. Y esa misma inocencia, mezclada con una soberbia nacionalista, ya se venía gestando años antes en los estratos más privilegiados. Exactamente. El diario del teniente Alberto del Solar tiene un pasaje que ilustra esto a la perfección. Es una anécdota sobre rivalidades de patio de colegio que parece, te juro, una metáfora de todo el conflicto. Ajá, la historia de Valparaíso. Esa misma. Del Solar relata que en 1870, o sea, casi una década antes del estallido oficial, él estudiaba en un colegio en Valparaíso donde compartían aulas alumnos chilenos y peruanos.
Y resulta que el poderoso monitor blindado peruano, el Huáscar, había llegado de visita al puerto. Una nave imponente para la época. Claro. Los estudiantes peruanos, muy conscientes de la abrumadora superioridad tecnológica de esa nave frente a los viejos bucos de madera chilenos, adoptaron una actitud súper altanera, ostentando su poderío naval en pleno recreo. O sea, una proyección del orgullo nacional en un entorno completamente escolar. Y la respuesta de los estudiantes chilenos fue una venganza simbólica tremenda. El director del colegio, un señor de apellido Blum, tenía 2 tortugas de mascotas. Los chicos chilenos, heridos en su orgullo patrio, secuestraron a las pobres tortugas. Pobres animales. Sí. Les amarraron varillas en los caparazones a modo de mástiles, les pegaron banderas peruanas y las bautizaron con sorna como Manco Cápac y Atahualpa, que eran los nombres de los otros 2 monitores blindados de Perú. Es un nivel de burla muy elaborado para unos escolares. Y no terminó ahí. Para coronar la burla, colocaron a las tortugas junto a los cadáveres de un conejo y una gallina que encontraron por ahí, acompañados de un letrero que leía «Ilustres almirantes después de la batalla». Bueno, la trifulca que se armó a puñetazos en ese patio fue monumental. Si conectamos esto con el panorama general, esa anécdota es vital porque encapsula perfectamente la tensión latente y la romantización del conflicto. Pero claro, esa ilusión de guerra de patio de colegio se desintegró al entrar en contacto con la pampa salitrosa. El choque de realidad. Revisando las bitácoras médicas del cirujano Víctor Körner, queda en evidencia el infierno logístico y humano del desierto de Atacama, que es el lugar más árido del planeta. Y es que la geografía fue un enemigo tan letal como las propias balas, porque hay que imaginar a estos jóvenes, algunos recién sacados de cantinas o de las aulas que mencionábamos, marchando bajo un sol calcinante. Y vistiendo uniformes de paño. De paño, que no estaban diseñados para el desierto, cargando más de 26 kilos de equipaje y munición en la espalda. Y el factor más devastador de todos, la falta de agua. Las tropas dependían de la caramayola, esa cantimplora metálica estándar de la época que apenas contenía un par de litros. Y bajo el sol del desierto, el agua literal hervía en su interior. ¡Qué horror! Los oficiales de campo describen escenas de horror absoluto, donde la disciplina colapsaba ante la deshidratación severa. Soldados que caían presas del delirio, retorciéndose en la pampa, intentando instintivamente lamer cualquier rastro de humedad en la tierra seca. Terminaban con los rostros completamente ennegrecidos por el polvo y la desesperación. Esa privación extrema lleva a episodios de supervivencia que rozan lo surrealista, como lo que documentan las fuentes al llegar al Valle de Sama. Las tropas chilenas venían de una marcha extenuante, desfallecidos, al borde de la inanición y locos de sed. Sí, al límite de sus fuerzas. Y al divisar un río, rompieron toda formación militar y se lanzaron de cabeza al agua. Pero lo verdaderamente insólito fue cómo saciaron el hambre acumulada. Resulta que en el valle encontraron una recua de burros. Ajá. Sin pensarlo 2 veces, la tropa eufórica faenó y asó a 20 de estos animales. Las crónicas relatan a los soldados devorando la carne, chupándose los dedos y riendo en una especie de histeria colectiva, afirmando que la carne de burro asado les sabía al cordero más tierno del mundo. Es la reducción del ser humano a su instinto más primitivo, sobrevivir a cualquier costo. Ahora, esa lucha desesperada por sobrevivir en las arenas del desierto contrasta brutalmente con lo que estaba ocurriendo en paralelo en el mar. Quienes estudian este conflicto ya conocen el desenlace del combate naval de Iquique, pero hay matices tácticos y humanos que la historia general suele pasar por alto. Definitivamente. Hablemos de la Esmeralda y los famosos Caballeros de los Mares. Para empezar, hay un mito, impulsado por la prensa peruana de la época, que intentó minimizar el enfrentamiento, sugiriendo que la Esmeralda era poco más que un barco almacén, porque, al hundirse, se vieron flotando numerosos cajones. Claro, pero los historiadores navales desmienten esa narrativa de manera categórica. La Esmeralda era una corbeta de guerra hecha y derecha, vieja y de madera, sí, mermada en su capacidad de movimiento, sin duda, pero de guerra. ¿Y los cajones, entonces? La presencia de cajones flotando es simple logística marítima. Todo buque de la época, sea de combate o no, llevaba cajones trincados en cubierta con víveres, galletas, medicinas. Es normal. Es una historia increíble, pero aquí me surge una duda analítica.
Ante la inminente destrucción por parte del Huáscar, que ya dijimos era un monitor blindado, tecnológicamente muy superior, ¿la decisión de Arturo Prat de recurrir al abordaje fue una genialidad táctica o un acto de puro suicidio motivado por el honor? Es una excelente pregunta. Revisando las bitácoras originales y los manuales de táctica de la época, la maniobra de Prat es fascinante precisamente por su desesperación estratégica. Estamos hablando de la era de los buques blindados y la artillería de largo alcance. Ya nadie abordaba. Exacto. El abordaje saltando a la cubierta enemiga, espada en mano, era una táctica medieval, prácticamente extinta a fines del siglo XIX. Prat recurre a ella porque sabía que los cañones de su vieja corbeta de madera jamás perforarían el blindaje del Huáscar. La única opción, por minúscula que fuera, era tomar la nave enemiga desde adentro tras el espolonazo. Ese choque violento donde el buque blindado usaba su proa de hierro como ariete contra la madera. Exactamente. Y es justamente en el caos de ese primer espolonazo donde se esconde uno de los grandes enigmas de la historia naval. Siempre se nos ha relatado la estampa del capitán Prat saltando a la cubierta enemiga al grito de «Al abordaje, muchachos», seguido únicamente por el sargento Juan de Dios Aldea. Luego, hubo corrientes que afirmaban que el segundo hombre en saltar fue el marinero Luis Ugarte. Y ahí es donde el rigor de las fuentes primarias cruza la información para limpiar los mitos. La investigación moderna ha desmentido la versión de Ugarte, aclarando que él saltó mucho después, acompañando al teniente Serrano durante el segundo espolonazo. Entonces, si no fue Ugarte, ¿quién fue realmente el hombre que acompañó a Prat en ese primer salto mortal? Lo revelador es que la respuesta no viene de los archivos chilenos, sino del propio adversario. ¡Qué increíble! Según los partes de defunción peruanos redactados a bordo del mismo Huáscar, esa tarde, los cuerpos caídos en su cubierta tras el primer choque pertenecían a Arturo Prat y a un soldado llamado Arsenio Canave. Fue Canave quien, en medio del estruendo ensordecedor de las calderas y el metal crujiendo, logró escuchar la voz de su capitán y saltar hacia una muerte segura. Un hombre que quedó borrado de la memoria oficial durante décadas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque cuando uno se aleja de los oficiales de alto rango y revisa la nómina completa de los tripulantes de la Esmeralda, el perfil de estos marineros rompe todos los esquemas. No eran solo veteranos de guerra curtidos, había niños. Sí, muchos. Hace años. Otros chicos de 12 y 16 años trabajaban acarreando pólvora o tocando tambores en medio de una carnicería. Y más sorprendente aún, la tripulación funcionaba como una verdadera legión extranjera. Así es, la sociología de las tripulaciones del siglo XIX era sumamente porosa. Encontramos en los registros de la Esmeralda a un contramaestre griego, un marinero alemán, un belga, un ingeniero estadounidense operando las máquinas. Y ojo con esto, incluso a un ciudadano peruano y uno boliviano luchando bajo bandera chilena. Es una locura pensar en eso hoy. Sí, esto nos demuestra que las armadas se nutrían de marineros de puerto, trabajadores transnacionales que se enganchaban a un buque por un salario, difuminando por completo las líneas del nacionalismo estricto. Pero lo que consolida la leyenda de Iquique y nos lleva a este concepto de los caballeros de los mares es lo que ocurre justo después de la destrucción de la nave. Y te pregunto, ¿hasta qué punto estos rescates en el mar eran genuina caballerosidad militar frente a simples protocolos navales de la época? Es una distinción muy importante. Si bien existían códigos de honor marítimo, la escala de la violencia en el Pacífico solía anularlos. Lo que hizo el almirante peruano Miguel Grau fue verdaderamente excepcional. Tras hundir la Esmeralda, con los restos del buque siendo devorados por el océano y los sobrevivientes exhaustos flotando a la deriva, Grau toma la decisión activa de detener el fuego. En pleno combate. Así es. Ordena arriar los botes salvavidas del Huáscar y rescata personalmente a los náufragos chilenos, salvando la vida de hombres como el guardiamarina Arturo Wilson. No tenía obligación táctica de hacerlo en medio de una zona de combate. Y hay anécdotas increíbles sobre ese rescate, porque tengo entendido que la tensión era tal que, estando ya a bordo del Huáscar tras ser salvados, hubo un momento casi surrealista con los rescatados chilenos. Sí, es una de las anécdotas más conocidas y refleja esa dualidad brutal. Imagínate la escena. Los acaban de sacar del agua. Acaban de ver morir a sus compañeros. La adrenalina y la hostilidad estaban al máximo. Tanto así que algunos de los chilenos rescatados, estando en los camarotes del Huáscar, intentaron prenderle fuego a las cortumas. Te salvan la vida y quieres quemarles el barco desde adentro.
Exacto. Querían incendiar la nave enemiga que los acaba de hundir y a la vez rescatar. Grau tuvo que manejar una situación humana complejísima a bordo. Y a pesar de episodios así, ese nivel de magnanimidad de Grau no pasó desapercibido para el enemigo. Las propias cartas de los oficiales chilenos rescatados reconocen a Grau como un marino valiente y generoso. Y eso consolida su imagen de caballero inquebrantable, junto con Pratt. Ambos quedan como los verdaderos caballeros de los mares. Un respeto mutuo muy profundo. Y fíjate que eso hace que el desenlace de Grau, meses después en el combate de Ángamos, sea aún más sobrecogedor por el contraste visceral. La artillería chilena impacta de lleno en la torre de mando del Huáscar, y la explosión de los proyectiles de grueso calibre desintegra al almirante. Los partes médicos son gélidos al reportar que de este gigante de la historia naval solo pudieron recuperar un brazo y parte de las piernas incrustadas en el metal. ¡Qué tremendo! Un final brutalmente físico para un hombre elevado casi a un estatus mitológico. Es el recordatorio constante de que la maquinaria bélica no respeta jerarquías ni noblezas. Y esa brutalidad nos lleva de vuelta a tierra firme, porque si en el mar hubo destelios de honor, en las batallas de Chorrillos y San Juan vimos el abismo de la condición humana. Absolutamente. Y pasa que el análisis táctico de estas batallas a menudo ignora la experiencia sensorial del soldado de infantería. El diario de Alberto del Solar nos mete de lleno en las trincheras improvisadas. El volumen de fuego de las defensas peruanas era tan abrumador que las líneas chilenas caían por decenas en cuestión de minutos. Sí, era una lluvia de plomo. Y en ese punto crítico, el instinto de supervivencia anula cualquier sentido de sacralidad hacia los caídos. Del Solar relata cómo los soldados chilenos que lograban avanzar se arrojaban al suelo y se agazapaban detrás de los cadáveres frescos de sus propios compañeros. Convertían a sus amigos recién fallecidos en parapetos. Como si fueran sacos de arena. Tal cual. Apoyaban los cañones de sus fusiles sobre los hombros o torsos sin vida para fijar la puntería y seguir devolviendo el fuego. Lo fascinante aquí es cómo esta crudeza inenarrable y este utilitarismo macabro de los cuerpos conviven simultáneamente con situaciones casi inexplicables que desafían las leyes de la física y la lógica de la guerra. Me refiero a las explosiones que, paradójicamente, perdonaban la vida, pero arrebataban la dignidad material. Ah, claro. El fenómeno de los uniformes desintegrados. Esto es algo que rara vez se explica en la historia militar convencional. Exactamente. La física de las ondas expansivas de ciertos explosivos de la época generaban efectos insólitos. Por ejemplo, en Antofagasta, durante un bombardeo naval, un proyectil detona a escasos metros del teniente chileno Policarpo Toro a bordo del buque Aptao. Ajá. La fuerza de concusión lo envuelve por completo. Y cuando el humo denso se disipa y sus compañeros esperan encontrar restos, el teniente Toro está de pie, sacudiéndose el polvo sin una sola herida en la piel. Increíble. Pero la explosión le había arrancado y desintegrado absolutamente todo el uniforme. Estaba desnudo en cubierta. Y el caso del teniente Arriagada en la toma del Morro de Arica es igual de asombroso. Una mina o polvorín subterráneo estalla justo debajo de su posición. El veterano oficial sale volando por los aires a una altura considerable. Cae violentamente contra el suelo y, contra todo pronóstico médico, sobrevive ileso. Sin embargo, el impacto del aire caliente le dejó la ropa hecha jirones humeantes. Son estas ironías absurdas del combate. La onda expansiva tiene el poder de desnudar a un hombre por completo, pero caprichosamente le perdona la vida. Pero sobrevivir al combate físico no garantizaba sobrevivir al colapso psicológico posterior. Tras la brutal toma de la villa de Chorrillos, presenciamos cómo la estructura militar se disuelve. Los reportes indican que la infantería victoriosa penetró en las bodegas locales, las cuales estaban repletas de vino. Una receta para el desastre. Totalmente. La mezcla del trauma masivo, la adrenalina residual y el alcohol ilimitado generó una implosión disciplinaria total. Fue un motín en medio de la victoria. Los soldados chilenos, completamente embriagados y cegados por el frenesí, comenzaron a pelear y a dispararse entre sus propias filas. La cadena de mando se rompió, a tal extremo que los oficiales superiores tuvieron que abandonar el área y huir para no ser asesinados por sus propios subordinados. Completo de esta degradación. Y aquí entra la pluma del célebre ensayista y escritor peruano Ricardo Palma. Una pausa necesaria aquí.
Es fundamental aclarar para quienes nos escuchan en este programa que, al abordar los textos y visiones políticas de Palma, nosotros no estamos tomando partido ni avalando o rechazando sus acusaciones desde una postura nacionalista, ni de izquierda, ni de derecha. Nuestra labor es reportar estrictamente las ideas, las percepciones y las graves denuncias plasmadas en las fuentes primarias de la época. Correcto, siempre manteniendo la imparcialidad. Palma documenta eventos que cimentaron el etos de la resistencia peruana. Primero, exalta la figura del coronel Francisco Bolognesi en la asediada Plaza de Arica, cercado por fuerzas abrumadoramente superiores y sin esperanza logística de rescate. Bolognesi recibe a un emisario chileno que le ofrece una rendición honorable para evitar una masacre. Y la respuesta de Bolognesi es legendaria. La respuesta estoica de Bolognesi resuena en las fuentes. Dijo: «Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho». Es la asunción total del deber por encima de la supervivencia. Pero los escritos de Palma también se adentran en las secuelas más oscuras del combate, denunciando con amargura prácticas atroces en el campo de batalla, específicamente durante y después de la batalla de Huamachuco. Ah, te refieres al tristemente célebre repase. Así es, Palma y otras crónicas peruanas denuncian que las tropas chilenas, al mando del coronel Gorostiaga, tras quebrar las líneas de un ejército peruano conformado en gran parte por campesinos mal armados, procedieron a ejecutar sistemáticamente a los heridos que yacían en el terreno. ¡Qué brutalidad! Empleaban bayonetas y los temidos corvos, ese cuchillo curvo tradicional chileno diseñado para el combate cuerpo a cuerpo más desgarrador. Los usaban para rematar a los sobrevivientes. Palma condena estas acciones enfáticamente en sus escritos como crímenes de guerra y flagrantes violaciones a los acuerdos de la Convención de Ginebra, actos que despojaban a la victoria de cualquier atisbo de honor. Son páginas densas y muy dolorosas de leer, pero cruciales para entender el resentimiento profundo y el trauma histórico que dejó el conflicto en ambos lados. Y es justamente en el contexto de esa misma batalla de Huamachuco donde encontramos uno de los registros de ejecución más fríos y psicológicamente complejos de todo nuestro análisis. Me refiero a la muerte del coronel peruano Leoncio Prado. Una historia impactante. Él fue capturado tras el combate con una herida de bala que le había destrozado la pierna. Prado sabe que las reglas de la guerra de guerrillas que se libraba en la sierra dictan su ejecución inminente. Y aquí es donde la necesidad humana de mantener la agencia, el control sobre el propio destino, aflora de manera espectacular. Prado solicita al oficial a cargo una taza de café. ¿Frente al pelotón? Sí, se la preparan, la bebe lentamente, saboreándola, y comenta en voz alta a sus captores sobre la excelente calidad de la infusión. Y luego pide una última concesión. Una gracia final. Un nivel de temple psicológico asombroso frente al abismo. Exige ser él mismo quien dirija su propio pelotón de fusilamiento. Se le concede. Prado termina su café, sostiene la taza de loza en una mano y la cucharita metálica en la otra. Y en un silencio sepulcral, en lugar de dar una orden verbal, golpea suavemente la taza con la cuchara. Ese sutil clic acústico es la señal preacordada. Los fusiles detonan al instante. Si conectamos esto con el panorama general, lo que hace Prado no es solo morir con valentía, es arrebatarle el poder psicológico a sus verdugos. Él dirige la obra de su propia muerte. Y para ir cerrando nuestra exploración de hoy, quiero contrastar esa rigidez del pelotón de fusilamiento con una escena de una intimidad paradójica que encontramos en los testimonios personales. Te escucho. En medio de una escaramuza, el oficial peruano García queda rodeado y aislado. El teniente chileno Luján avanza con sus hombres para capturarlo o abatirlo. García, evaluando la situación y asumiendo que sus minutos están contados, levanta la mano y le hace una petición directa y humana a su inminente captor: permiso para fumar un último cigarrillo. Un gesto tan simple. Con total serenidad saca su cajetilla personal, enciende un cigarrillo, da una calada profunda y al ver el rostro tenso del joven oficial chileno, le ofrece uno. Por un instante suspendido en el tiempo, ambos hombres, cuyos gobiernos los habían mandado a matarse, comparten el humo en medio del campo de batalla. García, aceptando su destino, le entrega la cajetilla entera a Luján a modo de herencia anticipada. El oficial chileno, desarmado emocionalmente por el gesto, la acepta.
Pero las volteritas tácticas de la guerra tenían otros planes para ellos. Exactamente. En ese preciso instante, un contraataque sorpresivo rompe las líneas. Hay una descarga de fusilería. La guardia de Luján se distrae o cae, y el oficial García logra evadir la captura sobreviviendo a la muerte segura. Mientras se aleja en medio de la polvareda y la confusión, se detiene un segundo. Mira a Luján con una ironía magistral y le grita: «Mi amigo, se quedó usted sin herencia. Devuélvame mi cajetilla». ¡Qué final! Entonces, ¿qué significa todo esto? Al sumergirnos en estas bitácoras manchadas, en diarios con caligrafía apresurada y registros médicos, comprobamos que los conflictos bélicos son mucho más que vectores en un mapa estratégico. Son adolescentes de 15 años sosteniendo una corneta bajo el fuego. Son hombres heridos encontrando la máxima dignidad en el sonido de una cucharita contra una taza de café. Son sobrevivientes traumatizados refugiándose tras los cuerpos inertes de sus camaradas. Y son, en su forma más pura, enemigos mortales reconociéndose mutuamente como frágiles seres humanos a través de la lumbre compartida de un cigarrillo o de un salvavidas arrojado en medio del océano. Así es. Todo lo que hemos desempacado hoy nos obliga a mirar más allá de la estadística fría. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar por nuestra cuenta. Si los grandes textos históricos y los panteones nacionales se construyen casi exclusivamente en torno a las decisiones de los altos mandos, los movimientos de batallones y los tratados redactados en elegantes salones lejos de la pólvora, ¿cuántos actos invisibles de piedad profunda, cuántas treguas silenciosas y empáticas sostenidas entre soldados anónimos y cuántos gestos de suprema caballerosidad yacen olvidados para siempre bajo las arenas del desierto de Atacama o en el fondo del Océano Pacífico, simplemente porque ninguno de los testigos vivió lo suficiente para escribir una carta de vuelta a casa? Gracias por permanecer atentos. Nos encontraremos pronto.